Bueno, muy buenas tardes a todas y más bien Susana nos tiene que dar las gracias. Para mí es un placer, está siendo hoy un día alucinante, esta mañana en el instituto y ahora aquí con vosotras, así que muchísimas gracias, ¿no? Y realmente para hablar sobre ecofeminismos, porque hay que nombrarlos en plural porque son variados, no hay cosa mejor que haber visto previamente la pieza, ¿no? Porque yo creo que la pieza que han representado estas actrices y todo el acompañamiento que constituye la pieza ya explica muy bien lo que son los ecofeminismos, ¿no? Ha habido un momento que a mí me ha emocionado especialmente durante la pieza, que es el momento en el que se escucha la voz de Berta Cáceres, ¿no? Que es esta parte final. Yo tuve la suerte de conocer a Berta hace muchos años ya, en un encuentro que fue maravilloso, porque esta mujer cada vez que hablaba iluminaba absolutamente todo. Era impresionante cómo era capaz de hacer un discurso tremendamente duro, de una denuncia tremenda y a la vez con una especie de amor por la vida y de amor por todo que era tremendo, ¿no? No en vano, cuando Berta fue asesinada, porque Berta Cáceres fue asesinada, después de su asesinato, el día que la enterraban sus hijas Berta y Laura Zúñiga Cáceres, las dos cuando intervenían decían: en este momento estamos enterrando a Berta, pero no la enterramos, la estamos sembrando. Y yo creo que fue una gran verdad, porque a Berta la sembraron y hoy el pueblo lenca en Honduras, el pueblo de Ixi, que he conocido esta mañana, ¿no? El pueblo lenca es un pueblo que resiste, como resiste el pueblo hondureño, como resisten las poblaciones y las defensoras y las comunidades en Colombia, como resisten en Honduras, como resiste el pueblo gitano, como resisten tantos pueblos que a lo largo de la historia se han visto oprimidos, ¿no? y están oprimidos, ¿no? Los ecofeminismos, el ecofeminismo no es más que una corriente de pensamiento, pero sobre todo una práctica que lo que hace es poner en diálogo dos sistemas que hasta ahora parecía que funcionaban de forma independiente, ¿no? Por un lado, los feminismos, que sabemos que arrancan hace ya siglos, con trayectorias muy distintas, porque no es la misma la genealogía de los feminismos que podemos contar en los países occidentales que la que nos contaría una persona de Colombia, una persona africana o una persona de Asia, que tienen su propia mirada sobre lo que es ser feminista, ¿no? Y también los ecologismos, que es un movimiento que ha sido más reciente, que cuenta con decenios más bien de historia, no con siglos, pero que también en los últimos años ha ido adquiriendo un peso bastante grande, ¿no? Y el sentido que tiene poner en diálogo esos dos movimientos es que cuando los ponemos a dialogar con respeto, es decir, sin que ninguno intente superar al otro, lo que nos ayudan es a comprendernos mejor como especie. Es un movimiento que ayuda a entender mejor lo que somos, ¿no? Entender mejor lo que somos, que en unos lugares tiene más sentidos que en otros, porque hay lugares que nunca se olvidaron que venían de la tierra. Tú lo contabas muy bien cuando hablabas de Ecuador, ¿no? Hay lugares que no han olvidado que venimos y procedemos de la tierra, que pertenecemos a ella, que no hay forma de desarrollar una vida posible al margen de la naturaleza en la que se alberga, que no hay forma de poder producir alimentos ni de mantener nuestro cuerpo, que es un 65% de agua, que no hay forma de poder utilizar energía si no es a partir de bienes que salen de la tierra, ¿no? Sin embargo, culturas como la nuestra, la de los lugares en donde estamos ahora mismo, los países occidentales, es algo que han olvidado. Venimos de una cultura que ha elevado una especie de pared, como si fuera un abismo terrible entre los seres humanos y el resto del mundo vivo, como si no fuéramos naturaleza, como si no dependiéramos de ella, ¿no? Eso que es una fantasía, que es una falacia, porque no hay forma de poder entender la vida sin lo que obtenemos de la tierra, sin embargo ha construido una forma de entender la economía, una forma de entender la política que ha terminado declarándole la guerra a la propia vida, que ha terminado contaminándolo absolutamente todo, que ha terminado esquilmando las fuentes de agua, que ha terminado extrayendo por encima de lo razonable minerales que a la vez que se agotan destruyen los territorios de donde son extraídos, y que además en ese furor, en ese afán de construir el progreso sobre la idea de un crecimiento permanente de la explotación de la tierra y de lo que la tierra alberga, han terminado cambiando el clima y desarrollando una violencia brutal sobre las poblaciones que viven en esos lugares. Hasta tal punto
que muchos territorios de lo que llamamos el sur global, América Latina, Asia, África, pero también zonas rurales de nuestros propios territorios, también barrios periféricos empobrecidos, se convierten en una zona de sacrificio, en una zona donde el territorio, el aire, las casas, la vivienda y en la vida de la gente puede ser sacrificada en los altares de otra cosa que está por encima, como es el crecimiento económico o la acumulación de algunas personas, el enriquecimiento de algunas personas, con una especie de economía que se constituye como si fuera una especie de religión que dice que todo merece la pena ser sacrificado si la contrapartida es que la economía crezca, independientemente de que en ese crecimiento las necesidades de las personas que necesitan agua, que necesitan vivienda, que necesitan refugio, que necesitan alimento, no estén cubiertas. Esta mañana comentábamos en el instituto, el año pasado, este año, acaban las empresas eléctricas, acaban de anunciar que han tenido un año récord en beneficios y que han tenido unas ganancias de 38.000 millones de euros. Es obsceno que una empresa privada tenga ganancias de 38.000 millones de euros para repartirse entre la Junta de Accionistas, cuando resulta que le están cortando la luz a la gente, cuando resulta que hay gente que aunque no se la corten, no se la cortan porque no ponen la calefacción o no encienden la luz o no cocinan lo que les gustaría cocinar para no gastar más luz porque no la pueden pagar, y a la vez esa luz, esa energía se está generando a partir de los minerales, del extractivismo y del destrozo de la tierra que se da, por ejemplo, en lugares como Ecuador, en lugares como México, en lugares como Colombia. Es decir, las mismas empresas que extraen y deterioran la tierra en los países del sur global son las empresas que le cortan la luz a la gente que no lo puede pagar. Y directamente lo que sucede es que esos beneficios, en el fondo lo que esconden es la mala vida, la imposibilidad de tener una vida buena de muchísima gente y además el destrozo del territorio que impide que esa mala vida no sea solamente para quienes viven ahora, sino para muchas personas que van a vivir en el futuro, ¿no? Pero además, cuando miramos de qué depende la vida humana o qué es lo que sostiene la vida humana, nos encontramos también con que somos cuerpos, somos seres humanos encarnados en cuerpos. Y en cuerpos que son vulnerables. ¿Qué quiere decir que un cuerpo vulnerable? Quiere decir que es un cuerpo necesitado. Un cuerpo necesitado de alimento, necesitado de agua, necesitado de energía, necesitado de vivienda, necesitado de afectos, necesitado de relaciones y necesitado de cuidados. Porque nadie puede vivir sin cuidados. Sabemos que cuando una criatura es parida, pasan varios años antes de que esa criatura pueda casi ni caminar ni comer por ella misma. No hay forma de que un niño o niña recién nacida sobreviva si nadie se ocupa de ella, si nadie la cuida. Pensemos en las personas viejas. Hay muchas personas mayores que no pueden vivir a diario, sobrevivir, si no hay nadie que se ocupe de ellas. Estamos hablando de levantar, de acostar, de asear, de preparar comida. Estamos hablando de un trabajo intenso físicamente, porque a las personas mayores hay que moverlas, hay que ayudar a que se sienten, a que se levanten, a que se duchen. Y estamos hablando de un trabajo además intenso emocionalmente. Cualquiera que haya tenido que cuidar a una persona demenciada o a una persona con un grado de vulnerabilidad grande sabe que es un trabajo duro, que no es un trabajo sencillo y que no es un trabajo que cualquiera puede hacer, como se suele decir en muchas ocasiones, ¿no? El año pasado, en las elecciones municipales, había un debate en el que había varias trabajadoras, había 2 trabajadoras domésticas, personas migradas, de un colectivo maravilloso que se llama Territorio Doméstico, y había 2 o 3 personas de la política, alguna de ellas de algún partido bastante conservador, ¿no? Y el señor, en un momento determinado, uno de ellos se atrevió a decir que es que las empleadas domésticas no podían aspirar a tener unos salarios más grandes de los que tenían, dijo él, dice, porque es que ustedes solamente saben limpiar culos, ¿no? Bueno, aparte de que tener el culo limpio para alguien que no se lo puede lavar solo es bastante importante, aparte de eso, es que cualquiera que haya cuidado sabe que cuidar no es una cosa simplificadora como limpiar un culo. Cuidar es atender otro tipo de necesidades, cuidar es no violentar los cuerpos, cuidar es hacer esfuerzo, cuidar es un trabajo tremendamente intenso. Un trabajo integral, efectivamente. Un trabajo que
que ha sido un trabajo realizado a lo largo de la historia mayoritariamente por mujeres. No porque las mujeres estemos mejor preparadas o naturalmente seamos más capaces de cuidar de la vida humana que el resto de las personas, sino porque vivimos en sociedades que llamamos patriarcales, que asignan de forma no libre mayoritariamente esos trabajos a las mujeres, ¿no? Los asignan en los hogares, los asignan en los hospitales, los asignan en las escuelas, en un montón de lugares en donde se está cuidando cotidianamente de la vida, porque si la vida no es cuidada, lo que sucede es que no se puede mantener. Es decir, si no hay cuidado de la vida, si no se sostiene, la vida humana no se puede mantener. Ha sido un trabajo gratuito, la mayor parte del tiempo lo realizaban mayoritariamente mujeres denominadas amas de casa dentro de los hogares, un trabajo invisible que no es ni nombrado trabajo, no es ni llamado trabajo. Cuando muchas amas de casa iban a rellenar papeles y les decían, ¿tú a qué te dedicas? Decían, no, yo no trabajo, me dedico a mis labores. Como si la tarea de sostener la vida fuera solamente su labor, ¿no? Y como si no fueran personas que están disponibles 24 horas al día y 365 días al año para atender las necesidades de terceras personas. A veces ese trabajo es pagado, pero cuando es pagado son los trabajos menos valorados, peor pagados y más despreciados de todo el mercado laboral. Nos encontramos con que el trabajo de cuidados, cuando es pagado, ha sido un trabajo históricamente migrante. Primero fueron las chicas de los pueblos que fueron a servir a las ciudades y posteriormente, cuando la economía se globaliza, son mujeres que vienen de otros países. ¿De qué países? De los mismos países de los que vienen las materias primas que son explotadas para sostener las economías de los países enriquecidos y de los lugares enriquecidos. Es decir, hay una dependencia brutal, tanto en términos de recursos de la tierra, de bienes de la tierra, como en términos de energías cuidadoras de los cuerpos, que directamente son extraídos de los lugares donde se producen las mayores vulneraciones de derechos. Muchas veces otros países colonizados, donde ha habido dinámicas coloniales que vienen desde hace 500 años, pero que se siguen reproduciendo ahora de la mano de empresas transnacionales, y también a veces con colonialismos interiores, zonas, digamos, rurales, de donde proceden personas que son explotadas, territorios rurales, en donde se pretenden poner todas las macrogranjas porcinas, todas las centrales y parques eólicos del mundo al servicio fundamentalmente de zonas urbanas, digamos, zonas que son directamente esquilmadas para seguir sosteniendo un modelo que ya no se sostiene, porque nos encontramos ante una profundísima crisis que es ecológica y que es social. Cambio climático, que básicamente no es algo que le pasa a la Tierra, como si la Tierra fuera algo distinto, sino un cambio en las condiciones de vida que en las olas de calor afecta a la salud de las personas, que cuando hay lluvias torrenciales impiden que se puedan producir las cosechas, un cambio climático que afecta directamente a la economía, a la política, a la cultura, como no puede ser de otra manera porque somos seres ecodependientes, ¿no? Y un cambio climático unido a un declive y a un agotamiento de recursos que en contextos como los que tenemos, en donde la riqueza no se reparte, termina, digamos, empeorando las condiciones de vida de quienes peor están, y entre ellas también de las mujeres por ser precisamente sostenedoras de la vida, ¿no? Lo vemos con lo que está pasando en las fronteras. O sea, es una vergüenza que una Unión Europea que dice defender los derechos humanos que se le caen de la boca constantemente, esté literalmente masacrando gente en las fronteras. Que el Mediterráneo sea una gran fosa común, que se pague a los países que están periféricos, digamos, por ejemplo, Marruecos, para hacer de gendarmes y sean los que permiten, incluso tiroteando a las personas que intentan pasar la valla. Es una vergüenza que la valla de Melilla tenga a un lado a las personas que quieren saltar desde África y que en el lado de acá lo que haya sea un campo de golf. Es obsceno que haya gente que esté a un lado jugando al golf en un lugar que es semidesértico y donde hay que utilizar un agua que no hay para mantener esos campos de golf verdes, y mientras tanto lo que tienes al lado es una valla llena de concertinas donde cotidianamente hay gente que se ve
literalmente despellejada intentando saltar, ¿no? Esa valla que rodea la Europa rica es una valla que no deja entrar a las personas migrantes, pero que se abre y se cierra todos los días para que entre la energía, la pesca, los materiales que vienen de los países de las personas migrantes, ¿no? Pero también es una vergüenza lo que tenemos intramuros, es decir, dentro de nuestro propio país. Es una vergüenza que haya barrios donde la gente vive con miedo a no tener casa o con miedo a perderla. Es una vergüenza que haya barrios donde se corta la luz. Es una vergüenza que haya barrios donde el día 20 de mes ya no puedes comprar la mayor parte de los alimentos que quisieras comprar y tengas que empezar a meter en la cazuela cosas que no quieres comer porque sabes que no son nutritivas, que no son saludables, pero son las que no puedas satisfacer sus condiciones básicas de existencia, porque tenemos necesidades y el alimento, la energía, el agua, no son cosas que se puedan tener solo si las puedes pagar. Son derechos que han de tener todas las personas, ¿no? Eso es lo que viene a trabajar la mirada ecofeminista. Es decir, los ecofeminismos son conscientes, por un lado, de que la vida es radicalmente codependiente, que dependemos de una naturaleza que está translimitada, de unos recursos que se han agotado en buena medida, precisamente para favorecer modelos de existencia que son absolutamente despilfarradores, ¿no? Pero además reconoce que somos interdependientes, es decir, que somos seres necesitados, que para poder sobrevivir con dignidad tenemos que tener esas necesidades cubiertas y que esas necesidades nadie las puede cubrir solas, que necesitamos una comunidad que se haga cargo de ellas, ¿no? Lo que decimos entonces, reconociendo la ecodependencia y la interdependencia, es que la vida humana no se sostiene sola, que una vida, por el hecho de haber nacido, no constituye en modo alguno una certeza. Una vida nacida es una vida posible, y esa vida posible será una vida cierta en la medida en que la sociedad en la que se desarrolla interactúe con la tierra para producir todo lo que hace falta y en la medida en que de esa comunidad nos hagamos responsables de garantizar las existencias de todo el mundo, ¿no? Nuestra cultura, nuestra economía y nuestra política dominantes no ponen en el centro la vida, no se hacen cargo de la vida de todo el mundo y más bien están construidas sobre unas miradas que lo que vienen a plantear es que si alguien merece tener sus necesidades cubiertas, se lo tiene que ganar en una sociedad donde además ese ganárselo no está nada claro qué supone. Es una sociedad que culpabiliza a cada cual de su propia pobreza, como si fuera una especie de tara que le cae encima. Si tú no tienes trabajo será porque no eres empleable. Si tú no te cortan la luz será porque te lo has gastado en otra cosa. Es una cultura que además interroga a las personas, interviene en sus vidas, las juzga, ¿no? Que cuando vamos a los servicios sociales te hacen unos interrogatorios que son una verdadera vergüenza, ¿no? Es decir, que te humillan, y no, es decir, los planteamientos de corte ecofeminista decimos que una sociedad que humilla es una sociedad indecente. Una sociedad que humilla es una sociedad en la que no se puede vivir. Si reorganizáramos el mundo desde una perspectiva feminista, ecofeminista, debiéramos empezar porque la prioridad fuera esa garantía de condiciones de existencia. Y podemos decir, podemos pensar que es una especie de falacia, pero no. En este país hay suficientes viviendas vacías para que todo el mundo pudiera tener casa. En este país hay suficientes alimentos para que todo el mundo pudiera tener una nutrición adecuada y de calidad. No comer cualquier cosa, no llenar la barriga. Tener un alimento y una nutrición adecuada y de calidad. En este país podría haber energía para todo el mundo, no para hacer vuelos low cost al otro lado del mundo, día sí y día no, pero sí para poder calentarse, para poder cocinar, para poder llevar la vida que... Es decir, no es un tema de imposibilidad, no es un tema de falta de recursos, no es un tema de falta de méritos. Es un tema de configurar la sociedad y la política, me refiero a la institucional, pero también a la que hacemos en estos espacios, porque en estos espacios también se hace política, ¿no? Desde la perspectiva de la suficiencia, desde hacernos responsables unas de otras, desde el reparto y la redistribución de todo lo que hace falta y desde la conciencia de que para poder vivir bien, hemos de vivir todas bien y que cuando hay personas
que anteponen la acumulación, el lucro digamos, y el enriquecimiento personal por encima de que el resto de las personas pueda simplemente comer, pues una sociedad decente tiene que organizarse para ponerle freno a esa gente, para tratar a esa gente como una amenaza. Porque la amenaza no es la gente que migra porque su territorio ha sido destruido o porque no tiene opciones de vida dignas. La amenaza son aquellos que se quedan con lo que es de todos y todas y se apoderan de ella. Por eso, las personas defensoras de la tierra, aquí o allí, son constantemente amenazadas. En América Latina, que es lo que mejor conozco yo, son asesinadas en el extremo, ¿no? Y aquí, pues no sé si sabéis que en este momento hay varias personas pendientes de un juicio por el que se les piden 2 años de cárcel por echar agua teñida de remolacha a la puerta del Congreso de los Diputados para denunciar que no se haga nada ante la cuestión del cambio climático. Es decir, no voy a hablar aquí de represión, porque bueno, pero digamos que la dinámica de la represión es una dinámica creciente, ¿no? El ecofeminismo, por tanto, es una forma de mirar el mundo desde otro lado, desde el lado que pone las condiciones de vida buenas de la gente en el centro, desde el lado que habla de la cooperación más que de la competencia entre las personas, desde el lado que habla de hacer comunidad más que de fraccionar e individualizar la vida. Y sin duda, lo que yo he visto aquí y este proyecto es un proyecto que a través del arte, que es una maravillosa manera de entrar, pues trata precisamente de reconstruir esa dinámica comunitaria, ¿no? Yo voy a terminar, porque creo que explica bastante bien lo que yo quería decir, haciendo una especie de cambio, ¿no? Me voy a atrever a modificar el primer artículo de la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? El primer artículo de la Declaración de los Derechos Humanos dice algo parecido a esto. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón, deben vivir fraternalmente los unos con los otros, ¿no? Si esa declaración la reescribiéramos desde una perspectiva ecofeminista, yo creo que debiera decir algo así. Todos los seres humanos nacemos vulnerables e indefensos en el seno de una madre, y llegaremos a ser libres e iguales en dignidad y derechos siempre y cuando recibamos una enorme cantidad de atenciones, de cuidados, de afectos, que deben de ser proporcionados por personas de otras generaciones, en una tarea civilizatoria sin la cual nuestra vida no puede existir. En caso de recibirlos, llegaremos a estar dotadas de razón que nos permita vivir fraternalmente las unas con las otras, conscientes de que habitamos un planeta que tiene límites físicos, que compartimos con el resto del mundo vivo y estamos obligadas a conservar. Como veis, es bastante más largo, pero creo que expresa en mayor medida cómo la mirada ecofeminista es un proceso de lucha, es un proceso de justicia, es un proceso de amor, pero también de rabia, es un proceso de no dejarnos someter y también es un proceso de disfrutón, que nos permite bailar, que nos permite reír, que nos permite darnos la mano y afrontar las circunstancias más duras de la vida, sabiendo que por encima de todo, solas no estamos, ¿no? Muchas gracias.